todo amor, despacio, dámelo todo amor, despacio, los caprichos de tu cuerpo son, Buenas noches desde Andorra. Llovía en la Costa Brava. Mal presagio considerando que la etapa iba a elevar paulatinamente su planimetría y lo que a nivel del mar era agua podía convertirse en nieve al llegar a cotas superiores a los 1000 metros. Ahí tienen el perfil. 10ª etapa, 229 kilómetros y medio entre Lloret de Mar y Andorra, con el Alto de Ravel de tercera categoría. Volpi, Sunderland y Nigdan no firmaron la hoja de salida. La carrera quedaba en principio limitada a 181 corredores, pero a lo largo de la etapa se acrecentaría de manera considerable el número de bajas. Durante la marcha neutralizada, caída del lusitano Silva y Vicente Ridaura, sin consecuencias. Hoy hemos vivido un día de gran dureza, tanto por la exigencia de un itinerario complicado como por las inclemencias de una meteorología inmisericorde. Etapa de chubasqueros y todo tipo de abrigo, que nada sobraba. Este pelotón ha sufrido lo suyo en cada giro de pedal. Hoy todos han sido unos bravos, sin excepción. Suñol arregla los botines de Farfán. Hay que evitar que penetre el agua, es algo importante. El colombiano ha pasado hoy un día ciertamente difícil, como muchos de los miembros del pelotón. Puede que no esté acostumbrado a este tipo de extremos climatológicos. La primera escapada del día estuvo firmada por Pablo Moreno, el rápido corredor del Seur. El hombre que suplió en última instancia a Ronan Pansé. Rodaba por el kilómetro 9 con una diferencia de 10 segundos. Ahí tienen ustedes el pelotón estirado por un paisaje muy difícil de identificar, con el que por el verano ofrecen estos magníficos parajes. Pero hoy, como decimos, la meteorología no ha sido nada propicia. En el kilómetro 13 llegaba la neutralización del pelotón hacia Pablo Moreno y como cabeza del paquete Manuel Guijarro, a quien ven ustedes ya sin el apósito que ha lucido estos últimos días en la nariz, como consecuencia de una caída. Del kilómetro 13 al 18, el grupo compacto siempre bajo una lluvia constante. Este es Asiate Saitov, el siguiente corredor en probar fortuna. Casi de manera paralela iba a registrarse la primera baja de la etapa, en el momento en que también se neutralizaba a Saitov. Por detrás, en la cola del pelotón, iba rezagándose Mariano Sánchez. Entregaba su dorsal y abandonaba la carrera. Sus precarias condiciones físicas hacían que fuera una temeridad seguir. De nuevo tienen ustedes al grupo muy estirado. Se iban produciendo frecuentes escaramuzas, todas ellas muy cortas, cuando asistiríamos a un demarraje que sería bueno por espacio de muchos kilómetros. El del danés de la malla, Per Pedersen. Había saltado en el kilómetro 23 y el corredor de Javier Mínguez salía dispuesto a luchar contra los imponderables en un justo deseo de brillar. Hubo algunos conatos en primera instancia por hacer nulo el intento de Pedersen, pero el danés iba a seguir adelante, bien secundado por los hombres de su equipo. Su rápido pedaleo le proporcionaba rentas cada vez más amplias. Uno de los pocos momentos en que no ha llovido a lo largo de los 229 kilómetros y medio. Los aprovechó Pedersen para esconder su chubasquero, lo mismo que Urs Freuler, el veterano corredor suizo del Telecom. Una nueva salida del pelotón, también abortada por los hombres
del equipo que dirige Mínguez. Pedersen tenía 1 minuto 46 segundos de ventaja a los 10 kilómetros de producida la escapada. Estaba aproximándose la carrera al sprint especial de Argucias. El pelotón y este hombre adelantado del mismo. Mucho público en la localidad catalana, por donde Pedersen tenía ya una ventaja de 3 minutos respecto a Roberto Córdoba y Juan Romero, que iban a ser los hombres establecidos como puente entre el fugado y el pelotón. Sin embargo, la diferencia de este último dúo era precaria y bien pronto se dio cuenta de ambos. Continuaban castigando los elementos el rodar del pelotón. Un día dantesco para los supervivientes de la Vuelta. Había que ascender el Col de Ravel, de tercera categoría, única cota puntuable de la etapa. En aquel momento, primeras estribaciones, abandonaba Wolf, del equipo Teutón Telecom. La cima del Col de Ravel estaba situada a 900 metros sobre el nivel del mar. Por allí pasó Pedersen, naturalmente, en primera posición. Ahí le tienen haciendo ejercicios de calentamiento, porque la temperatura así lo exigía. Y también porque la diferencia respecto a sus perseguidores era una circunstancia favorable. A pesar de que había pedido unos segundos durante la subida al alto. Vemos al pelotón pasando bajo la pancarta, Gaviolá, Farfán y Van der Poel, primeros hombres del gran paquete a 3 minutos 10 segundos. Toda suerte de toboganes, curvas y demás accidentes cuando Melchor Mauri, el líder, pedía permiso al pelotón para saludar, ¿adivinen ustedes a quién? Pues ni más ni menos que a su abuela. Ahí tienen, con un beso cariñosísimo y el saludo emocionado de tan entrañable familiar. Enseguida Melchor Mauri diría a quienes permitieron esta fugaz escapada que ya estaba concluido ese cariñoso protocolo y que podría llegar el reagrupamiento. Pero el gran espectáculo iba a llegar al paso por Vic, patria chica de Melchor Mauri, el líder de la carrera. Por allá pasó Pedersen con 5 minutos 5 segundos de ventaja sobre un pelotón encabezado por Esparza y Pinto. Olvidando la lluvia y el frío, todos los paisanos de Mauri se apostaron en la carretera para aplaudir el paso del primero de la general. Esparza y Pinto, a quienes en breve superará como consecuencia de la inercia del sprint otro catalán, Miguel Ángel Iglesias. Vic era esta mañana toda una apoteosis. Lo van ustedes a comprobar. Es buen contra la pista, pero la montaña no aguantará mucho. La larga hilera establecerá contacto con Miguel Ángel Iglesias y más abandonos. ¿Por qué se retira? Un problema bronquial. Un problema bronquial. El frío afecta mucho ahora a los corredores colombianos. Sí, para los colombianos les afecta porque están acostumbrados al calor. Ya llevamos 7 retirados en la etapa de hoy por problemas. El tan temido coche Escoba, que en el caso del madrileño Rafael Lorenzana tuvo un acomodo mejor en el propio de su equipo. La tos es evidente en el corredor que dirige Faustino Ruiz Pérez. Ya tienen ustedes a Pedersen. Está en su 4ª temporada como profesional. El pasado año logró 2 triunfos individuales. Tiene 27 años. Y en estas imágenes, mucho frío, desde luego. Vaya día. Estaba próxima ya la meta volante de Berga.
rodaba la carrera por el kilómetro 137. Había que habituallarse, naturalmente, pero en esta jornada el comisario internacional ha hecho una excepción y ha permitido que se procediera a un segundo habituallamiento efectuado a pie, como es preceptivo, dada la dureza de la jornada. En tanto, Pedersen seguía en su pedaleo. Habría diversas oscilaciones en cuanto a las diferencias, pero no cabía duda que el danés estaba poniendo todo su empeño para que prosperara la fuga. Quedaban todavía muchos kilómetros y la empresa se antojaba difícil. A buen seguro que la adversa climatología de hoy va a pasar factura, en algunos casos muy exigente, a este pelotón que rodaba estirado. El frío, la lluvia, el esfuerzo han sido considerables. Ahí tenemos al danés, a punto de pasar bajo la pancarta de la meta volante de Berga en el kilómetro 137. Curiosamente instalada en el mismo sitio donde Claudio Chiappucci logró vencer en los dos sectores de la penúltima etapa en la última semana catalana. La diferencia para entonces había subido ya a 9:39. Uno de los 7 túneles que ha tenido que pasar el pelotón, perfectamente iluminados. Y siempre el sempiterno paisaje de una lluvia acompañando al pelotón. Pinto y Esparza fueron la punta del grupo que, como decimos, no aceleraba en demasía su ritmo en la sospecha de que Pedersen cediera por sí mismo. Llevaba ya mucho tiempo de escapada. Recordamos que había saltado del paquete en el kilómetro 23. De ahí que fueran pertinentes los consejos de su coche auxiliar e incluso los ánimos. Per Pedersen se mantenía siempre en cabeza y persistía en su esfuerzo. Saliendo precisamente de Berga, escapaba en primera instancia Pavlic. Poco después se le iban a unir Arsenio González, Rosen y Díaz de Otazu, en labores este último de claro control. Ahí tienen al corredor yugoslavo del Carrera. Viendo a los corredores que le iban a hacer compañía por espacio de unos pocos kilómetros. El frío era intenso en aquellos momentos de la jornada. Observen la buena iluminación de los túneles, uno de los datos positivos en una etapa donde la verdad no ha habido muchas cosas buenas que entresacar, aparte la entrega de todos los que han corrido en ella. Per Pedersen cambiando de guantes, los auxiliares del Grupo Deportivo Amaya le darán unos nuevos, secos, era menester, algunos corredores han tenido incluso síntomas de congelación, como consecuencia de las bajísimas temperaturas. El pelotón iba mandando ya poco a poco unidades en busca de la neutralización, de ir rebajando tiempo. Los 4 hombres que hacían de puente en busca de Pedersen recibían también la compañía de José Rodríguez y poco a poco la del resto de ese largo grupo que ven al fondo de las imágenes. Más ejercicios gimnásticos para el corredor danés. Y vean ustedes también a Raúl Alcalá pertrechado contra el frío y la lluvia. La Vuelta Ciclista a España 1991 puede tener un giro insospechado como consecuencia del brutal cambio de tiempo que se está efectuando. Incluso peligra la celebración de la etapa de mañana con final en alto en el Pla de Beret y pasos también por 2 puertos de primera categoría, el Alto de Cantó y la Bonaigua. Lo que se temía en principio llegó a cumplirse poco antes de pasar por el túnel del Cadí. La nieve hacía su aparición. En tanto, Pavlic intentaba establecer conexión o por lo menos marcharse de los hombres que le secundaban. 5 kilómetros de túnel para Per Pedersen al paso por el Cadí. Y el pelotón, en tanto, hay varios corredores que tienen que ser asistidos por sus auxiliares
contra un frío extraordinariamente brutal. Ahí tienen a Juan Romero, llamado por Javier Mínguez, salió a establecer un control que iba a ser drástico respecto al yugoslavo del Carrera. No le daría un solo relevo y al final aburriría a Pablic. Puede decirse que en los únicos lugares donde no ha hecho frío, donde no ha nevado, donde no ha llovido, ha sido en los túneles precisamente. Salida para Pedersen desde el Cadí. Y ahí tienen a Juan Romero mientras el pelotón está aguantando un auténtico vendaval de nieve. Un nuevo túnel de los bastantes que ha habido que cruzarse hoy. Con Pedersen siempre en cabeza, pero ya poco a poco cediendo tiempo. Tenemos de nuevo imágenes de Pablic y Juan Romero. Observen al corredor extremeño radicado en Madrid, siempre a la rueda del yugoslavo. Y también cómo van ataviados, pertrechados contra el frío, contra la lluvia. Todos y cada uno de los componentes de este pelotón que ya aceleraba su ritmo y que estaba mandado por hombres del Carrera. Melchor Mauri, Eduardo Chozas. Todos y cada uno ya acelerando más en busca de la neutralización. Una etapa extraordinariamente dura la que se ha corrido hoy. Juan Romero y Pablic. El yugoslavo había saltado en el kilómetro 162 y Romero se le había unido unos pocos después. La ventaja del danés iba disminuyendo. El esfuerzo, el cansancio, la lluvia, el frío, todo en general, y también el ritmo del pelotón, hacían imposible que prosperara su escapada. Mientras el pelotón daba cuenta de Pablic y Romero. Romero, que naturalmente no había colaborado, obligó a que desistiera el yugoslavo. En el kilómetro 198, a 41 de la llegada, eran absorbidos. Frecuentes saltos en la cabeza del pelotón. Observen la extraordinaria actividad que han tenido todos los hombres del Grupo Deportivo Carrera en esta etapa. Y el suizo Urs Freuler, Juan Carlos Arribas. Putini y Freuler. El veterano corredor del Telecom, que figurara a principios de temporada en la plantilla del Panasonic, también intentó hacer su pinito de manera particular. A 10 kilómetros de la llegada, metro arriba, metro abajo, Pedersen iba a ser alcanzado por la punta del pelotón. La aventura iba a terminar con 8 minutos de diferencia en desfavor una vez llegados a la meta de Andorra. Ese fue el precio que hubo de pagar este hombre que por espacio de 196 kilómetros anduvo fugado en una de las etapas más duras que se recuerdan en los últimos años dentro de la Vuelta Ciclista a España. Considerando que el danés está acostumbrado a ambientes también fríos, gélidos, y a pesar de todo, un gran esfuerzo. Urs Freuler, en cabeza del pelotón, se estaban jugando ya los últimos metros, los más importantes metros de la etapa, una victoria que se preveía iba a dilucidarse al sprint, pero que tendría una consecuencia final casi insospechada. Lo intentó en solitario el helvético. Juan Carlos Arribas. Ahí tienen a Putini y a Bols, pasando a los corredores que le precedían. Pero en realidad Putini lo que estaba haciendo era labores de equipo para permitir el lanzamiento de su veterano capitán Guido Bontempi. En primera instancia, Putini acompañando al corredor teutón. Y tendremos oportunidad de ver dentro de unos instantes con qué fuerza sale Bontempi. Ayer intentó la victoria, no la consiguió, pero hoy sería otro cantar. Demarraje de Bols para marcharse en solitario, y ahora sí, ahora Bontempi sale como una exhalación
luego del trabajo hecho por todo su equipo, sobrepasa al alemán. Están ya en las calles de Andorra la Bella. Un ritmo fuerte, como corresponde a un hombre de sus características, el impuesto por Guido Bontempi, que al final no podría soportar Udo Boll. Un demarraje certero, en última instancia, le concedería la victoria. A pesar de que Udo Boll colaboró, como ustedes han podido ver, a requerimiento del propio transalpino, que aquí, en este estirón fenomenal, pleno de fuerza, saca ya los metros suficientes para alzar las manos en vencedor. Una victoria importante para el hombre de carrera que está ya en el ocaso de su profesión, dada la edad, naturalmente, que no las condiciones. Detrás de él, Udo Boll, y a continuación, el pelotón. Un grupo de 119 hombres al que darían tiempo Uberrap y Juan Carlos González Salvador, que nuevamente hizo cuarto en la etapa. Una etapa en la que han tenido que abandonar 14 corredores y cuyo final vemos repetido desde otra perspectiva. Los brazos alzados en vencedor de Guido Bontempi. En una etapa que por su configuración, y por lo menos en teoría, no tenía muchas cosas que hacer. Pues ahí le tienen ustedes. Líder de la carrera, Melchor Mauri. Finalizó una de las etapas más duras de las ediciones de los últimos años de la Vuelta Ciclista a España, que ha tenido como gran protagonista el corredor de la malla, Per Pedersen, un hombre que ya le dio una gran alegría a Javier Mínguez en la Vuelta a Valencia y que hoy Javier lo ha vuelto a intentar y aunque no ha podido, yo creo que hay que saber valorar el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Yo creo que se merece un 10 porque el que no haya ganado ha sido un problema del pelotón que no ha consentido, pero la hazaña, el valor y todo lo que ha hecho durante el transcurso de los 200 kilómetros que estaba escapado, pues hay que admitir que ha sido sensacional. Decía que esta ha sido una de las etapas más duras de los últimos años y bueno, yo creo que es difícil ahora de valorar, pero hay que saber pensar también en que hoy se tenía que haber subido la Comella. ¿Tú crees que en el caso de haber subido la Comella se podía decidir aquí la Vuelta Ciclista a España? Yo creo que muchísimos de los corredores favoritos que están en la Vuelta a España, que aún tienen alguna posibilidad, la habrían perdido tranquilamente hoy, porque corredores como Chávez o como a lo mejor, no sé cómo vendría Indurain, a lo mejor posiblemente les viene bien, porque son hombres con más reservas físicas. Pero corredores como Lejarreta, como Anselmo, como Cubino, como Parra o Rincón, todos los escaladores, etcétera, hubiese habido unas grandes diferencias hoy en la Comella, porque no solamente la subida, hay que tener en cuenta que la subida hubiese hecho fatal, pero luego tiene el gran riesgo de la bajada con la carretera mojada y se hubiese roto el pelotón y caídas y accidentes que hubiese sido terrible para la carrera. Mañana llegamos ya a la primera etapa de montaña, una etapa en la que se esperaba pues un fuerte trabajo de los colombianos, de tus propios corredores, porque necesitáis recortar diferencias, pero yo me imagino que el tiempo será un adversario para todos, pero quizá más para los que se pensaba que tenían que ser los que tenían que animar la carrera. La verdad es que mañana hay que ver si se va a correr la etapa todavía, porque no sabemos lo que va a pasar, la climatología está muy mal y puede nevar y cerrarse la Bonaigua o el puerto del Cantón, ¿no? Yo diría que si se corre, el gran problema es que llueva, porque si hace frío el corredor se puede abrigar y bueno, puede aguantar incluso ese frío. Pero es que con el agua no puedes porque te abrigas y te va calando el agua y al final en la bajada al viento, con el agua mojado, te queda mucho más frío todavía, ¿no? Entonces si llueve va a haber muchísimos abandonos. De hecho los ha habido hoy, ha sido una etapa, aunque climatológicamente muy mala, ha sido un terreno ondulado, pero no ha sido durísima. Y sin embargo ha habido, no sé si 12, 14 abandonos. Imagínate que mañana sale el mismo día y la mitad de la carrera se va para casa. Eso teniendo en cuenta que además algunos de los favoritos van a perder la carrera, o de hecho ya la han perdido en estos días, porque las consecuencias no las sabemos ahora todavía. Pero a partir de mañana, pasado mañana, cuando te levantas por la mañana, el médico, el masajista, te da la buena nueva, la mala nueva de que tiene catarro, de que la rodilla le duele y entonces no hay cura posible porque no se pueden tratar. Por tus palabras entiendo que hombres de fuerza como Indurain o como Fede pueden ser los grandes favoritos después de este tiempo y del que nos puede esperar estos días. Bueno, la verdad es que Indurain es un hombre muy fuerte, pero tiene el gran problema de que su debilidad son los catarros y los resfriados, y ahora mismo no sabemos lo que puede pasar, pero si el tiempo continúa así le puede afectar y puede quedar de favorito, que puede quedar descolgado, ¿no? Diría que a Chávez, que le he tenido yo, es un corredor mucho más duro, más fuerte y le afecta mucho menos la climatología que a... No es que le afecte a Indurain, sino que su problema son los catarros y le puede hundir y buscar pues eliminarle de la carrera. A Raúl Alcalá tampoco creo que le vaya muy bien. Luego de los favoritos, el que no tenga el problema o las consecuencias de la climatología, creo que tiene muchas más posibilidades.
Si el tiempo no lo impide, mañana 11ª etapa, Andorra-Plat de Beret, con asaltos a las cumbres de Cantó de primera, Bonaigua de primera y Plat de Beret de primera a 2 kilómetros de la llegada. Continúa nevando por esa zona, habrá que esperar. Y las clasificaciones en la etapa Guido Bontempi, 6 horas 35 minutos 44 segundos. Segundo, Udo Bols a 4 segundos y tercero, dando tiempo al pelotón, V-Rap a 9 segundos. Hola, buenas tardes.